y no siendo más, espero que este día realmente el centro de las actividades esté en cada uno de ustedes. Yo sé que acá hay gente muy experta que tal vez no alcanzaron a estar aquí el día de hoy, pero esperamos que las inquietudes que queden del día de hoy, muchos empiecen a aplicar arquitectura de información y en un año los veamos aquí dando conferencias y mostrándonos sus experiencias en arquitectura de información. Entonces, no siendo más, les doy la bienvenida al profesor Fernando Cruz. Muchas gracias. Muy buenos días. Esto es desafiante, realmente ver gente tan joven con un concepto que, si soy honesto, no tiene una definición única. Si escucharon a Morville lo asocia a una carrera de pruebas múltiples, y eso en el fondo es lo que estamos descubriendo que es. Un concepto, veo gente más joven que el concepto acá. Cuando el concepto surgió, como lo vamos a ver ahora, surge como parte del proceso que no tiene nada que ver con la Internet. Yo trabajo en una organización en la cual investigo y hago docencia, y soy arquitecto invisible porque donde realmente trabajo en esta área es con la corporación Siemens, como van a ser los trabajadores del siglo XXI a través de Internet, a 2, 3 de la madrugada. Y las interfaces ya no tienen nada que ver con un portal, ya no, en mi caso, no tienen nada que ver con procesos asociados a sitios web, sino que tienen que ver con la interfaz de una nevera que está enseñando electroluz para que en el futuro, en el protocolo IPv6 y IPv7, una persona pueda programar desde su teléfono o desde su auto qué tiene en la nevera, cómo va a comprar, qué le hace falta y demás. Lo mismo en aviónica, hay una cantidad de interfaces o en máquinas de control numérico que están siendo desarrolladas y que tienen otra concepción diferente a la que muchos de ustedes manejan. Entonces, mi primera petición de principio es que haya un juego entre lo práctico y lo teórico y que ustedes entraron a esa carrera, que no lo van a poder hacer solo y que muchos han asumido que, por ejemplo, manejar un concepto de diseño gráfico es arquitectura, o un concepto de usabilidad o de ergonomía es arquitectura. Entonces, esa definición va a estar ligada a el concepto que se está buscando, que no es algo del momento. Si bien no es algo terminado, la pregunta sería, ¿lo que yo estoy haciendo forma parte de ese proceso? Y habría que aceptar que sí. Si bien un proceso de estructuras operativas diseñadas para que un usuario en un momento dado pueda trabajar en un entorno físico real o virtual, no son exclusivamente una arquitectura, forman parte de una potencial definición. El otro elemento que se ha venido dando, quienes han tenido que leer sobre esto, porque muchas veces uno comienza por la práctica, por el cacharreo, no le cree nada a la teoría, es, si alguna vez se encuentran con un autor como Laudo Nocet de diseño de sistemas de información, saben encontrar que desde mediados de los 80 ellos ya hablaban de una arquitectura en la cual había que combinar la psicología también con el diseño gráfico, la matemática o con el arte, y ese enfoque vive. Pero también ustedes se están dando cuenta que una página web sin un encabezado asociado a un lenguaje que es un lenguaje artificial como el XML o el XHTML son lenguajes documentales, y que lo que están metiendo ahí son metadatos, que es una combinación de un concepto de manejar los campos de una base de datos clásica con los descriptores de manejar documentos. Entonces, esa combinación entre sistemas de información y sistemas de organización de conocimiento forma parte de un concepto de arquitectura, pero tampoco es y definiría totalmente lo que es una arquitectura. La otra pregunta, muchos de nosotros estamos ligados a mirar la parte estética en un portal de la interfase, entender la interfase como si fuera la arquitectura, ¿no? La customización también forma parte en un momento dado del proceso de arquitectura, o el poder personalizar
Y en un momento eso se refleja estéticamente como una expresión artística que puede ser maravillosa, que puede ser muy coherente con un proceso de usabilidad o un proceso de ergonomía, con un proceso de transparencia para lograr recuperar y consultar la información, pero que no deja de ser estético. Eso tampoco, si bien forma parte de la definición, tampoco es arquitectura de información. Y si nosotros vamos más allá, hay algunos tipos de unidades de información, de frontales, de interfaces, que se concentraron en la facilidad, no solo de recuperar, sino en la velocidad de hacerlo, y en tener una cantidad de recursos. Uno mira qué son las FAC y se da cuenta que tienen que ver con la ergonomía, pero uno mira también cómo se distribuyen los frames hoy, o los marcos, o si hay un proceso de un metabuscador o de conectividad metido ahí, y se da cuenta que hay organización de conocimiento. Esa hibridación forma parte de la definición, pero no es arquitectura. ¿Qué estoy tratando de hacer con esto? Estoy tratando de decirles a ustedes los límites de la definición posible son estos, y tratando de llegar diciéndoles, miren, estoy tratando de establecer que hay unos elementos que, si bien no son, forman parte de una potencial definición. Entonces, muy doloroso puede ser para algunos decirles que porque forma parte de un proceso de diseño y que ha querido siempre que la interfaz y su diseño son arquitectura, decirle no, ese es un aspecto del proceso. O el otro, estoy creando herramientas de organizar conocimiento, un metabuscador que usa de alguna manera un lenguaje terminológico, un diccionario, unos metadatos, unos descriptores. No, eso tampoco es arquitectura en términos de información. Hay un tercer grupo que está desarrollando algo. La web ha evolucionado de un proceso simplemente de almacenamiento, como ustedes lo conocen, a un proceso de transferencia de información, a un proceso de socialización de información. Entonces, particularmente, por ejemplo, la Escuela Francesa de Arquitectos de Información o de documentalistas o desarrolladores de estos medios se ha preocupado por las cuestiones de la web social. Se encuentra ahí algunos tipos de sistemas orientados al diseño de arquitecturas hacia el proceso de fidelización, del manejo del cliente, los CRM, pero también encuentra conceptos de arquitectura ligados a la gestión de conocimiento, a la administración de conocimiento, o procesos para manejar mensajería. Entonces, en esta diapositiva, que desafortunadamente quedó pequeña, está, para cuando la vean después, van a encontrar que está una preocupación respecto a que la conexión de lo social de la web 2.0 y todo lo que hacemos para manejar redes sociales, herramientas de comunicación, herramientas de mensajería, el concepto de conectividad de la web 2.0 forma parte de la definición, pero tampoco definiría a una arquitectura de información. ¿De dónde podría venir una aproximación a una potencial definición? Casi todo lo que ustedes se enfrentan son proyectos, y esos proyectos los deben haber enfrentado a una situación de problemas de manejo de información, de necesidad de los usuarios, y una de las grandes dificultades es ese análisis del usuario que a veces no tienen en cuenta, de oportunidades que genera eso. Muchas veces la gente creaba páginas o sitios web sin un análisis de usuario, sin un análisis de mercado. Usted todavía lo encuentra. Había una persona que hacía el papel de todero, no un grupo que tuviera un enfoque sociotécnico, y las oportunidades no se daban. Ni siquiera a veces, después de creado el instrumento, de creado el sitio, se lograba posicionar, y eso se perdía. También de tendencias. Se encuentra en esta área que hay mucha gente que se va por el lado de la moda. ¿Qué es lo que está en el mercado, o de qué forma los diseños se están generando? Y eso es lo que yo hago, eso es lo que trato en un momento dado de desarrollar. Como son proyectos, ustedes deben haber estado enfrentados a problemas de arquitectura donde hay una combinación de presupuesto, de costos, porque el administrador está ahí, y de tiempos, a veces jugando a que tengo todo el presupuesto y muy poco tiempo, o viceversa. Esa búsqueda de equilibrio
¿ya? Versus ¿qué podría ayudarnos a entender una definición en el área práctica? Porque esto tiene la combinación de los dos elementos, de lo teórico y lo práctico. Entonces, el primer elemento que nos ayudaría a mirar, a buscar una definición sería qué es lo que vamos a transmitir, qué es lo que contiene ese espacio, la visión de Morville, de mostrar aquí el auditorio central de la Biblioteca del Congreso tiene sentido porque al inicio la idea era crear espacios que asemejaran lo que el arquitecto físico, el arquitecto urbano en un momento hace. Espacios donde el mismo espacio motivara, ¿ya? Y en un momento dado Donald Norman ha recuperado ese concepto de emoción en la red, de participar en la red, el espacio motivara la lúdica, motivara la concentración y que usted también pudiera el espacio generarle algún tipo de interacción retroalimentada, como es en una ciudad, la estructura de la arquitectura de alguna manera establece condiciones sobre el ciudadano y él las va a reflejar como acciones sociales. Entonces, eso que fluye, que se transforma, que da significado y contiene, es uno de los elementos fundamentales de la arquitectura. Alguien lo podría llamar contenido, documento, datos, información, lo que usted quiera, pero algo que está tratando usted de entregarle a su cliente, a su usuario, a lo que considera receptor. La otra es que vamos a tener limitaciones en términos de procesamiento, cómo marcamos esos objetos, cómo estructuramos lo que hay ahí, cómo categorizamos, cómo organizamos, cómo logramos en un momento dado vincular al usuario con ese contenido. Ese sería el segundo gran elemento. Y hay muchas ideas que ustedes, fabulosas, que deben haber tenido, que en un momento tecnológico no había con qué hacerlas. Ni siquiera había el lenguaje para poder hacerlas, o los códigos, o la forma de metadatear. Pero ese es un elemento que podría ser útil en una potencial definición. Y el último, yo siempre he creído que es el elemento fundamental, es el arquitecto de información. Y ahí depende mucho del talento humano, de la creatividad, del acervo. Mucha gente se conforma con conocer una técnica perfecta de diagramación, de desarrollo de lenguajes, pero cuando usted va a ver, le toca que le contraten el creativo para que eso tenga sentido. O viceversa, usted tiene que apoyar a un creativo porque el talento de esta persona lo desborda y de alguna manera él se va a sentir limitado. Pero ese factor de la percepción artística y científica del arquitecto de información es el que está en desarrollo y es tal vez el factor más importante en la búsqueda de esa definición. La cronología, desafortunadamente, es pequeña, pero les cuento, la definición ha pasado por fases, por tres grandes etapas. Una en la que el término se descubrió en Palo Alto, los investigadores de las CEROS creando una primera interfaz que era la de las fotocopiadoras. Cuando los de CEROS le pidieron al grupo de Palo Alto en California, creen una interfaz para una fotocopiadora porque las personas que van a manejar esa fotocopiadora tienen que aprender muy rápido, dos, generar un proceso transaccional de automatización y que lo haga con iconos. No queremos lenguaje, queremos iconos que disparen. En una época de interfaces donde en el Windows, no había Windows, en el Unix le tocaba a uno para imprimir, disparar 3 o 4 códigos sobre la impresora. Ellos ya empezaron a pensar en la interfase gráfica. Después, ya saben la historia, quien copió la interfase gráfica y desarrolló el Windows y se enriqueció con el cuento. Pero esto viene desde Palo Alto y posteriormente ya el término consolidado a través de tesis, disertaciones e investigaciones lo vamos a encontrar en términos de apropiación profesional. ¿Por quiénes? Weisman, les estoy nombrando gente que probablemente les suene a chino, porque la cosa pasa a través, por ejemplo, de psicólogos, pasa a través de desarrolladores en un momento dado de lenguajes. Y esta estructura de consolidación que se da entre 1900, más o menos 83 y 96, converge a los gurús que hoy conocemos. O sea, cuando uno ve a Morville, ya está viendo la fase final en términos de la divulgación del concepto. Y está viendo uno de los aspectos, Morville, Robertson, ante todo, aquellos que evocan los aspectos pragmáticos, prácticos de producción.
Pero en el otro lado hay otro tipo de investigación científica que muestra el desarrollo propio de psicofísica como Weber, o el desarrollo en un momento dado de estructuras de conocimiento como en un momento dado lo hace Dover. Tres perspectivas tendríamos entonces para buscar una definición, o la sugeriría yo. Una perspectiva profundamente conductual. Entonces, en esa perspectiva le puede a uno dar risa encontrar que hay una visión antropológica y que alguien que tiene en cuenta un activo cultural, por ejemplo, en una página web de la red de turismo de Francia, a lo que más importancia le dan, pues es a su arquitectura, a sus expresiones de música, de baile, de danza, etc. Esos activos culturales son antropología cultural y deben ser tenidos en cuenta en una definición. Pero también está la psicofísica. Cuando uno mira cómo sería en la biónica una interfase para un piloto, se da cuenta que las variaciones de intensidad de luz en un punto dado, de sonido, del mismo cambio de la pantalla de una interfase a otra, tienen que ver con una combinación de física y psicología, que viene desde Weber, desde el siglo antepasado. Y ni hablar del contenido, que el contenido, por más que sea audio, video, lo que sea, en el fondo su análisis corresponde a corrientes de psicología y sociología. O sea, tendríamos esos otros que no son diseñadores y que no son tan pragmáticos o empíricos como creemos. Habría un componente técnico-artístico. Ese componente implica que uno mira una buena página web y encuentra un estilo, a veces descubre las páginas web de un diseñador, de un arquitecto, simplemente observando el estilo que tiene, forma, colores, diagramación y demás. Y hay una estética en términos de que expresa algún tipo de sensibilización. Pero ahí si viene lo serio, también hay un proceso de producción en esa definición. A mí no me van a dejar gastarle mucho dinero y tiempo en interfaces si no garantizo los costos y el retorno de la inversión. Eso es fundamental. Y es todo lo que usted hace tiene un valor y esa información no la va a soltar. Es curioso, esta red que se puede formar hoy sería maravillosa porque en muchos de los casos que se van a contar, muchas empresas no los dejarían contar porque es información valiosa para ellos, son activos del negocio. Eso crea también, en términos de producción, nuevas oportunidades. Y se supone que la arquitectura las ayuda a crear. Y también estaría la ingeniería. Hoy se habla de ergonomía, pero desde hace mucho tiempo se usa la usabilidad. Es un indicador de ergonomía. El estándar fue primero de ergonomía y hoy ya se llega al concepto de ingeniería de usabilidad. Y repito, una visión de la interfaz, pensar que la arquitectura expresa todo a través de la interfaz, solo es una percepción técnica artística del diseño. ¿Cuál es la tendencia que uno encuentra en las grandes compañías, como la compañía que formaron Donald Norman y Nielsen en la Gran Bretaña? Es una combinación que ya estaba prevista por los Loudon de enfoque sociotécnico. Es combinar lo conductual, lo técnico-artístico con algo cultural, con la semiótica computacional. Quien haya visto alguna vez o oído hablar del curso de semiótica sabe que está relacionada con los lenguajes, así que no tiene nada raro que cuando se enfrenten al HTML 5.0 o un lenguaje OW con sus esquemas en la red semántica para diseñar cosas, ya sea desde una ontología hasta un contenido, se den cuenta que están trabajando pragmática, que están trabajando metadatos, que están trabajando relaciones y que esa vaina es semiótica, con su sintaxis, su taxonomía, su gramática y demás. Morville fue de los primeros que les metió el aspecto étnico. Si todos recuerdan que en el grito de Morville, en la base estaba la cultura, el contexto cultural. El considerar por qué fracasaban unas páginas si no se tenía en cuenta al usuario, a su cultura, a su lenguaje. Entonces, si quisiéramos avanzar en la definición, esto no se mueve mucho ya, tendríamos que tener en cuenta esas tres perspectivas. Y tendríamos que ir a buscar a la gente que maneja esas perspectivas. Entonces, aquí traté de resumir que en antropología, aunque no lo crean, Donald Norman no es antropólogo, pero cuando llegó al grupo de Apple, los cambió totalmente. Los sacó de ser especialistas de un equipo multidisciplinar a
a volverse un equipo transdisciplinar, cambiar de roles. Y uno mira la BlackBerry, lo curioso es que Apple nunca aprovechó eso, sus productos sí lo reflejan, pero uno mira BlackBerry y se da cuenta que el trabajo de Ron Norman tuvo resultado. Y si miran Android como sistema operativo, se da cuenta increíble potencial en términos de ergonomía y usabilidad que tienen de interfaz, hasta la interfaz física. Si uno va a ver la psicofísica, entonces se encontraría con Ben Shneiderman. Ben Shneiderman es especialista en visualización y los invito a que entren a internet y vean un software llamado Spotfire. Ese software hace algo maravilloso. Sin importar el problema, usted lo puede aprovechar para hacer un análisis de psicología y representarlo, o para hacer un análisis de estadística descriptiva, o para hacer un análisis de cibernética. El software lo desafía a uno qué hacer con él. Si fuéramos a un enfoque sociológico, nos tocaría tener a Pris en cuenta, porque Pris ya está visualizando la web 3.0 con el problema de la gestión de conocimiento, ya no desarrollada con un concepto de conocimiento tácito, explícito, de transformación por humanos, sino por máquinas. O sea, es un concepto que hasta ahora está en investigación. Y en lo técnico-artístico les recomendaría, para buscar una definición, que fueran a buscar a Peter Merholz. ¿Qué hace Merholz? Merholz asocia la estética, el arte a la semiótica y induce a la pregunta de la filosofía, y era, ¿es que los lenguajes también son arte? Y uno, si uno lee un ensayo de Borges, se da cuenta que tienen razón. O sea que va a haber unos especialistas de lenguajes artificiales que tendrán unos estilos tan sofisticados que uno después de leerlos dirá, esta vaina no es programación, esta vaina es arte. Y esa pregunta está ahí. Si quiere producción, aquí escribía Edward Fox, lo pueden buscar por Edward Fox, se da cuenta cómo desde Berlín en 2000, en una conferencia, Fox planteó cómo debían cambiar las unidades de información a las bibliotecas, centros de documentación, o sea, cómo el concepto digital iba a arrastrar objetos y documentos a la red y cómo había que cambiar esa cultura del papel por una cultura en términos de acceso digital. Y encontrarían a Tognazzi que Tognazzi ha tratado de buscar, oiga, ¿con qué herramientas podemos dotar al arquitecto para que mejore el diseño? Ahí tendrían, en términos de producción, a alguien en ese aspecto. En ingenierías y en diseño, pues basta nombrarles a Jakob Nielsen. Nielsen ha tenido todo, y usted lo busca, un avance, más de 17 patentes en métricas, en cómo medir, en cómo analizar, en cómo conocer cuál es la tendencia de un mercado o cómo es la evolución de una unidad de información de un sitio web. Y a Jennifer Priest en tecnologías de interfase orientadas a procesos. Sociotécnicamente tendríamos que recomendar, para una definición consistente, a Norman y otra vez a Morville, y a los que trabajan en interfaces humano-máquina, o sea, la corriente francesa, la corriente norteamericana de HCI está muy avanzada. Conductualmente, a todo el que hace instrumentos de la web 2.0, desde un RSS hasta los que están apoyando a Twitter, el desarrollo de Twitter y Facebook, estarían en esa área sociotécnica. Y técnica y artística, les recomendaría que buscaran una estructura de contenidos como la que discute Pierres. Esta sería una gráfica. A mí me gusta averiguar qué están haciendo los otros. Lástima que no la alcancen a ver, pero cuando la analizan allá, se la cuento. La gráfica es una propuesta de qué es arquitectura de información por una organización ni siquiera científica, de carácter privado. Entonces la gráfica, cuando uno empieza a mirar cómo están definiendo, se encuentra que en la zona central está el concepto. A su alrededor está algo que ellos llaman elementos estructurales. Esos elementos estructurales le van a mostrar a usted cómo la usabilidad para ellos es un elemento estructural, o cómo el diseño es un elemento estructural. Y tiene otros dos elementos con los cuales está jugando. Arriba está el usuario, con los análisis de usuario, y abajo, de alguna manera, están los sistemas de hibridación entre organizar conocimiento y informar, transferir información. Entonces,
Si uno mira cómo otros definieron, ¿ya?, para algún otro contexto industrial que es arquitectura de información, se dan cuenta que evidencia que ellos buscan establecer entornos, conceptos de entornos, relaciones estructurales, hacen explícito los flujos de información, de datos, hacen explícita la hibridación entre sistemas de información y organización de conocimiento, tienen un enfoque ascendente en el sentido que todo lo validan en función del usuario y también todo lo retroalimentan en función del usuario. Y no creen que haya un solo enfoque de arquitectura, creen en muchos enfoques de arquitectura. Entonces, lo que uno empieza a encontrar en común es que esta cosa la están definiendo en términos de conjuntos de procesos. Una de las primeras organizaciones que se preocupó por el problema de arquitectura fue la corporación Microsoft. En el 2002 y 2003, Vivian Bliss presentó cómo visualizaba el desarrollo de su portal como un portal de conocimiento. Y si miramos las estructuras que hay ahí, lo que aparece en verde es un estrato que se denomina arquitectura de información. Y ella le dio importancia solamente a lo descriptivo, metadatos, y le dio importancia a la manera de organizar conocimiento. Pero si uno analiza rápidamente eso, que es evidencia también en un modelo como el portal del conocimiento, donde la arquitectura se incluye estructuras, es un proceso estructural, involucra relaciones con otros procesos, por ejemplo, lo que está en morado o violeta es todo el proceso de digitalización, de convergencia digital, de integración digital. También establece unas condiciones de ergonomía, lo que está en la parte superior es la interfaz, su customización, su personalización, pero tiene elementos transversales. Pensar una relación de seguridad como parte de una estructura de arquitectura tiene sentido. Pensar una relación de medición como parte de un proceso de arquitectura tiene sentido. Y otra vez, uno puede decir que la definición se asocia a procesos, que la arquitectura cada vez más se asocia a conjuntos de procesos. La evolución de la web lo muestra. Normalmente la gente, este es un diagrama, entre comillas, presentado por Nova Espiva. Nova Espiva es un investigador y desarrollador de software, desarrolladores de ambientes gráficos, desde Harvard hasta la Universidad de Ohio, desde la Boeing hasta la corporación Cisco, y él definía la evolución de la web en cuatro cuadrantes. Una, comunicar información; dos, comunicar personas; tres, comunicar máquinas; y cuatro, hacer que las máquinas y las personas generaran unas industrias de inteligencia. Esos son los cuatro cuadrantes. Después podrán ver en detalle si les interesa lo que hay. Pero en el fondo, ese es el mayor desafío para los arquitectos de información. El desafío no está ni siquiera ahora en el desafío de la web 2.0, lo van a tener tenaz en el desafío de la web 3.0 con la metodología, los lenguajes esquemáticos. Ahí es donde el desafío mayor va a estar. Entonces, sin embargo, uno encuentra elementos. Hay que superar el síndrome de almacenamiento de las bases de datos y de las páginas que tienen de alguna manera formas de registro de almacenamiento. Hay que conservar el enfoque ascendente hacia el usuario, agregar un componente ético-social que Morville ya citaba, y uno como arquitecto, ciertos elementos éticos sociales no le interesaban para nada. Hay que recordar que el flujo que viene es el de las máquinas más que el de los humanos. Hay que recordar que va a haber un componente semiótico que no solo van a ser los lenguajes, sino interpretaciones taxonómicas, ontológicas, y habría que conservar la humildad de decir yo solo no puedo. Esto lo tenemos que construir con equipos, y si hay un equipo no lo debemos destruir. La mayor riqueza de las organizaciones, pequeñas compañías, va a ser esa: construir el equipo, potenciarlo, desarrollarlo y lograr que se convierta en transdisciplinar. Eso de alguna manera es el desafío y confirmaría la transformación. Esta tarde van a escuchar a Rosfeld, y cuando lo escuchen, espero que alguno de estos elementos que voy a citar rápido y en el transcurso del día van a escuchar conferencias donde muchos, puede que no lo digan exclusivamente, pero si alguien pidiera principios para una arquitectura, me atreví a colocar algunos de ellos. Lo primero,
el contexto y la optimización de la navegación. Vale, en la definición tendría que estar. El segundo, el diseño transparente, hacer invisible al usuario todas las dificultades que tenemos cuando estamos desarrollando y enseñando. Y entre más transparente, más óptima la arquitectura. El medir o establecer relaciones de que lo que estoy haciendo tiene un costo y que debe alguien ayudarme a ver cuáles son los beneficios o a medirlos posteriormente. Eso es fundamental. El establecer de alguna manera, generar un estilo que me haga competitivo y que supere a los competidores. O sea, los arquitectos son, y van a ser tal vez de la mayor competencia, van a generar destrucción de otros sitios por simple competencia. Garantizar la flexibilidad, o sea, la posibilidad de que el sitio, la interfaz se transforme en muy rápido, en periodos muy cortos de tiempo. Cuando Vivian Bliss presentaba su proyecto, ella tenía periodos de transformación de portal cada 2 años. Vayan ustedes a ver si una página como la de Amazon o el mismo Google se aguanta 2 años con la misma estructura, con los mismos, no, para nada, y mucho menos los que es el mercado. Entonces, ese concepto de acceso, recuperación, flexibilidad, diferentes tipos de conectividad también es válido. Equilibrar la inversión del capital que usted está metiendo en los avances de economía para esa unidad y los ciclos de vida del proyecto. La tendencia es pensar en proyectos a largo plazo, pero con una posibilidad de incorporar ingeniería inversa de sí mismo o de otros a toda velocidad. Y la otra es no olvidar que están en un proyecto que lo que busca es satisfacer problemas, necesidades, innovar y, si es posible, desarrollar nuevos métodos, servicios y productos y segmentos de mercado que no tenían. Porque en el fondo hay que aprovechar oportunidades. La arquitectura real debe servir para aprovechar oportunidades. ¿Qué es lo que uno encuentra en una empresa como la de Nielsen y Norman? Encuentra excelentes prácticas. Y esas prácticas, si usted las observa, le pueden ayudar a enriquecer no solo el modelo de arquitectura, sino sus procesos. Pero agregando valor. Entonces, ese concepto de agregar valor viene de la teoría de gestión de procesos y es lo que me permitió arriesgarme en una definición que no es la definición clásica. La definición que les dejo ahí para que la vean con cuidado es que la arquitectura se convirtió, desde un enfoque de gestión de procesos, en un macroproceso principal. O sea, una secuencia de actividades coordinadas, en cierta manera independientes, con una evaluación de costos. Entonces, ahí cabe el diagramador, ahí cabe el psicólogo, ahí cabe el analista de mercado. Y ese macroproceso está apoyado, los que han leído teoría de gestión de procesos, por procesos estratégicos y por procesos de infraestructura. Así que un buen arquitecto debe tener la mejor relación posible en términos con el desarrollador de software o con el desarrollador de imágenes, ¿de acuerdo? Depende de él, o con el mismo diseñador gráfico. Pero también tendría que tener la mejor relación posible con alguien que haga análisis de mercado, con alguien que haga, en términos de procesos, un análisis de tendencias de consumo o análisis de tendencias de desarrollo de la competencia, que sería un proceso estratégico. Esa es la aproximación a la definición, porque sería temerario decir que hay una definición, y Morville así lo planteaba, y les agradezco su atención, esperamos preguntas. Muchas gracias al ingeniero Cruz. Entonces, vamos a iniciar una sesión de preguntas. Van a haber 2 personas que les van a pasar el micrófono. Entonces, les pedimos, por favor, levantar la mano si quieren hacer una pregunta al conferencista. No sean tímidos. La idea de hoy es que el que sepa y el que no sepa, hoy vamos a preguntar. Hoy nos quedemos con la inquietud. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta específica no se mencionan y no se relacionan en detalle aspectos relacionados con la información específicamente en educación.
todo lo que tiene que ver con el diseño pedagógico y la estructura de los contenidos para educación, en los que se involucran aspectos adicionales, cómo se vinculan a este proceso de la arquitectura de contenidos, los estilos de aprendizaje, los estilos cognitivos, las estructuras pedagógicas específicas de los diferentes ambientes o de las diferentes disciplinas. Sí, dado que era una definición, desde el enfoque conductual lo podríamos llamar. Entonces, si uno mirara un producto como Blackboard y el grupo de desarrollo de Blackboard, que es conocido en Colombia, un producto libre, apoyado por la GNU como el mundo, se encontraría que en el fondo los que transforman esos productos pasaron por una fase de diseño donde el producto inicialmente era un repositorio, ¿ya? Y poco a poco se tuvieron que apropiar, y usted lo ve en las últimas versiones de Blackboard, de, por ejemplo, teorías constructivistas, ¿ya? Asociadas a un proceso docente o de docencia. Pero también encuentra usted de psicología cognitiva. Entonces, los iconos de la primera versión de Blackboard y los iconos de la última, si usted mira por qué se transformaron, la explicación encuentra en la psicología cognitiva. No solamente en teorías de educación, en teorías de psicología que se pueden dar, y hasta en teorías de práctica. O sea, uno encuentra preguntas sobre ¿y por qué las salas aparecieron? ¿Y por qué el chat apareció? ¿Y por qué la conexión a un Facebook apareció inherente a un producto como Blackboard? Y se da cuenta que conductualmente eso tiene sentido. No lo tiene en términos técnicos artísticos, pero en términos pedagógicos lo tiene. O sea, los productos lo están reflejando, los diseñadores de enfoque conductual lo están apropiando, y mucho más para productos de e-learning. Uno ve la evolución del portal de la UNC, de la Universidad de Cataluña, la Universidad Abierta, y ve la transformación del portal, y va y se pregunta, inicialmente solo contrataban diseñadores que reflejaban el concepto de diseño gráfico y de manejo de almacenamiento soportado en un software de manejo de datos como Oracle, como Informes. Hoy usted se da cuenta que existe una estructura de clase, que existe una estructura de intercambio seguida por unas pautas didácticas, que existen estrategias didácticas en la construcción de la conferencia o en la exigencia que le hacen al docente para que pueda colocar ese contenido o pueda acoplarse y ser coherente con una estructura didáctica. Pues no lo nombré en términos, que tiene razón, explícitos, pero el e-learning es una, y los productos de e-learning es una de las, entre comillas, ramas de aplicación de la arquitectura. Buenos días, doctor. Buenos días. Quiero aquí hacerle una preguntita. Se está hablando de su definición sobre la vinculación que tienen los macroprocesos. Aquí por este lado. Vinculación que tienen los macroprocesos claves con la gerencia de procesos. El tema que le quiero preguntar a mí me interesa desde el punto de vista de los procesos gerenciales, porque esto incluye los estratégicos y los de apoyo, pero esto también me imagino que tiene una amplia vinculación con los procesos gerenciales, aquellos del círculo PHBA y demás. Si eso está contemplado también dentro de esta definición que usted nos presenta. Claro, cuando uno ve el origen del concepto de macroproceso, lo ve ligado por Porter Davenport. Y en ese momento se da cuenta que iba para allá, que está conectado con los procesos de alta gerencia. Y que va más allá, porque hoy los cursos que da Norman y Nielsen no solo sirven para medir los efectos de un diseño y la forma como el usuario esté capturando la información, sino la forma como se esté gerenciando el proyecto. Entonces creo haberle dado respuesta. Dos preguntas más, por favor. Buenos días. ¿Cuál sería su consejo para una buena formación como arquitecto de la información? Esa es una pregunta que nos estamos haciendo en la universidad en este momento, porque nosotros nunca pensamos formar arquitectos de información y ellos comienzan a autoformar. Solo dimos elementos y ellos fueron descubriendo la arquitectura. Esto existe, este gremio existe, este portal. Ese es un desafío para Colombia. Está pasando de 2.000 millones de exportaciones a 57.000 millones. Y las industrias de mayor potencial son las industrias de información. El
cuento del carbón y el petróleo en el mundo mundial es obsoleto ese tipo de industria. Entonces, creo que tenemos ese desafío, el desafío de formar personas que combinen esos tres elementos que primero que descubran su talento, porque muchos arquitectos de información son excelentes diseñadores gráficos, pero puede que tengan otros talentos ocultos, nunca se han desafiado a pensar, oiga, yo podría aprender matemáticas y a través de métodos de análisis también apoyar el proceso de usuario. ¿Cómo puedo volverme un excelente creativo desde la visión de la psicología cognitiva? ¿Cómo puedo generar contenidos y aprender casi que en automático a disparar contenidos? Algunos tienen el talento, a mí me va a tocar educarlo. Entonces, esos tres elementos que sí tienen esa diapositiva, talento humano, desafiarse a sí mismo es el primero. El segundo es aprender las técnicas. O sea, si usted no sabe 3 o 4 lenguajes y vive continuamente explorándolo, maneja 5 o 6 software de diseño, entiende que un proceso de interfaz ya no es solamente gráfico, sino que puede ser vocal o que puede ser biofísico, áptico, pues si usted no sabe esas herramientas está en un problema grave. Y el último elemento, que era el primero que citaba, era que fuera capaz no solo de conocer las herramientas, sino darse cuenta que había varios enfoques para aproximarse al concepto de arquitectura. O sea, poder aproximarse de un enfoque conductual, poder aproximarse de un enfoque técnico-artístico y darle cabida que otros puede que tengan, no sepan más de arquitectura que usted, pero que trabajar en grupo puede ser lo que lo ayude. Muchas veces uno aprende más en el trabajo en equipo, del grupo, en el desafío de desarrollar un proyecto, que todo lo que me enseñó la clase en la universidad. La última pregunta. ¿Listo? Buenos días. Voy a hacer una pregunta volviendo a lo básico. Usted hablaba al inicio de cómo abordar el análisis del usuario. Digamos que nosotros estamos un poco acostumbrados a pensar en el usuario en términos socioeconómicos o a pensar en términos de intervalos de edad y generalmente pensar en las necesidades del cliente, o sea, el stakeholder, el que nos está pidiendo el proyecto. Pero nombraba ese estudio del usuario. ¿Cómo lo podríamos abordar? Porque creo que de todas maneras son los temas básicos y de donde salen las oportunidades para poder plantear cosas interesantes para él. ¿Cómo abordarlo? Miren, hay algo que podría ser fundamental y es no pensar en el usuario como un receptor, como una caja negra a la que le estamos metiendo cosas, o como alguien que ya lo tenemos parametrizado, que unos indicadores nos dicen existe este perfil y hay que medir y probar que esos indicadores son más o menos cercanos a este tipo de usuario. Hay que pensar, nosotros estamos encontrando que cuando se piensa en un usuario creativo, en un usuario dinámico, en un usuario que tiene la posibilidad de convertirse de receptor en productor, que es lo que pasa en las excelentes arquitecturas. Uno encuentra por qué Facebook tuvo sentido y tuvo tanta potencia y éxito, porque las redes sociales no eran redes en las cuales las redes sociales existen desde comunicación científica y redes de documentación, pero cuando estos muchachitos deciden que el usuario es inteligente, que él también puede transformar, cambiar el perfil y convertirse, dejar de ser receptor para empezar a generar contenidos y fluir y comunicarse a su propia manera, pues el éxito de cierta manera estaba garantizado. Uno mira al usuario y mira el concepto de blog, y el concepto de blog se deriva del concepto de aquella memoria que dejaba alguien acerca de un viaje, de una ruta y demás. Pero si uno mira un blog hoy, el blog tiene un componente de inteligencia y participación selectiva. O sea, uno coloca, los que tienen blog, lo que le interesa y lo que piensa que manifiesta lo que él cree respecto a algo, a un fenómeno, a un artículo, a lo que sea, su propia opinión. Pensar en ese usuario no como la caja o como el receptor, sino como alguien inteligente, creativo, capaz de salirse del contexto de simplemente estar recibiendo o estar consumiendo, ya podría ser una visión. Y eso lo están haciendo los estudios nuevos. Hoy creo que van a escuchar alguna ponencia que les va a mostrar técnicas de análisis de usuario desde ese enfoque.